Hola a todos, hoy en el Profe de Historia, capítulo 4, La Patria del Criollo, Severo Martínez Peláez. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones. Hola a todos, hoy en el Profe de Historia, capítulo 4, La Patria del Criollo, Severo Martínez Peláez. Es un capítulo muy interesante dedicado a la tierra en la época colonial. El primer subtema se titula La patria como paisaje. Es un tema muy interesante porque siempre basándose en el análisis definitivamente de Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, él analiza, por ejemplo, cómo la Recordación Florida ve a la patria como un paisaje, es decir, idealiza la patria como esa patria que él puede observar. El autor Francisco de Fuentes y Guzmán puede observar desde la ciudad de Santiago, los volcanes, los valles, los ríos, todo lo que él puede observar. Y de alguna manera eso nos lleva a la idea de que Fuentes y Guzmán tiene un afecto por la tierra y eso lo hace sentir en su crónica. Es decir, aquí lo que se nota es que el criollo hacia la tierra lo que siente es algo muy cercano a la emoción. Al mismo tiempo, se recuerda que Francisco de Fuentes y Guzmán, en el fondo, realmente subestima a los indígenas y los deja de lado cuando analiza ese paisaje, cuando analiza la tierra como ese paisaje. De tal manera que esa visión que tiene Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán de la tierra contrasta evidentemente con la que tienen los indígenas. ¿Por qué? Porque para los indígenas la tierra es algo que es fundamental para su propia sobrevivencia, para su propia reproducción, pero también en algún momento la tierra se convierte en un problema cuando tienen que trabajar de manera muy compleja justamente en las fincas de estos personajes. Finalmente, en este subtema, Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán definitivamente va a dedicarse a exaltar a la patria, entendida también esta vinculación entre los conceptos de patria y patrimonio. Es decir, el criollo lo que hace es que vea a esa patria como algo que también le pertenece, como su propio patrimonio. En esta imagen podemos observar cómo más o menos pudo haber visto Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán la ciudad de Santiago y cómo pudo haber idealizado esa ciudad con el volcán de agua, el valle y todo aquello idílico, aquello romántico que corresponde a estas vistas. En el subtema 2, que se titula La política agraria colonial y el latifundismo, Severo Martínez Peláez analiza los 5 principios que rigieron la política agraria dirigida por la corona española desde su propia perspectiva. Estos principios operaban directa o indirectamente ligados al fenómeno del latifundismo. Entendemos latifundismo como aquella enorme propiedad que pertenece a pocas personas o a una sola y que muchas veces no es trabajada por completo. Como dice Severo Martínez Peláez, el principio fundamental de esa política agraria colonial es justamente el principio de señorío. El número 1. Según este, la corona es propietaria legal de toda la tierra y la corona española justificaba este principio porque esa propiedad devenía de derecho de conquista, es decir, que era una apropiación de la corona de las tierras de los pueblos originarios. De este principio dependen todos los demás porque la tierra provenía directa o indirectamente de una concesión real. En el punto 2 se señala que la tierra como aliciente, ese sería el segundo principio. ¿Esto qué quiere decir? Que la corona, ahora que es propietaria de toda la tierra, desde el punto de vista de un argumento legal, ahora puede donarla, cederla, venderla, concesionarla como la corona española así lo desee. Y así es que, como considera que para premiar a sus conquistadores, a sus colonizadores que se vienen desde la península a sus colonias de ultramar, decide entonces que una forma de premiarlo y que de hecho le va a salir gratuitamente es donar, ceder, regalar, otorgar estas tierras a estos conquistadores. Y claro está que aquí es donde comienza a operar el latifundismo,
¿Por qué? Porque obviamente los primeros conquistadores y sus sucesores, los criollos, van a adquirir estas tierras en cantidades importantes, derivado que la corona no tiene ningún problema con concederles estas tierras que finalmente lo único que les costaron fue derrotar militarmente a los pueblos originarios. El tercer punto, el tercer principio se llama la tierra como fuente de ingresos para la corona. Es muy interesante porque Severo Martínez analiza cómo la corona en principio no va a estar vendiendo la tierra, no va a subastar, no va a estar vendiendo la tierra a nadie, pero en principio, porque en la vida real lo que ocurre es este fenómeno de la composición de tierras. ¿En qué consiste esto? Consiste en que si un español, un criollo que ya tiene una propiedad de tierras, se excede, por ejemplo, empieza a tomar propiedad en una colindancia que es una tierra realenga, por ejemplo, es decir, una tierra de la corona hace como de la vista gorda, como no estoy viendo, y resulta entonces que el dueño de la tierra va a hacer una solicitud de composición de las tierras, es decir, le va a pedir a los funcionarios españoles que están acá, particularmente en la audiencia de Guatemala, y les va a solicitar que se les dé la tierra en calidad de propiedad privada y que para ello están dispuestos a pagar. Entonces la corona llega a un arreglo y les dice, está bien, entonces páguenme y ustedes se quedan con la tierra. De tal manera que este otro principio también opera en favor de la creación de los grandes latifundios coloniales, es decir, aquellas propiedades inmensas que van siendo acaparadas en pocas manos, en este caso de los españoles y principalmente de sus descendientes, los criollos. Otro principio muy interesante que tiene que ver con la política agraria desde la colonia, desde la corona, efectivamente va a ser el principio número 4, que se titula la preservación de tierras de indios. Recordamos el uso del término indios acá, se debe a que Severo Martínez utilizó en su libro los mismos términos que se utilizaban en la época colonial. Por lo tanto, hay que observar el uso de ese término para aquel momento. ¿Qué significa esto? Que la corona lo que hace es que, si bien les ha arrebatado las tierras y ha despojado de la mayoría de tierras a los pueblos originarios, no quiere dejarlos sin propiedades. ¿Por qué razón? Porque dejarlos sin propiedades significaría que no pudieran mantenerse, no pudieran sostenerse y por lo tanto no poder entregar el tributo que la corona necesitaba. De tal manera que la corona lo que hace es que preserva lo que se van a llamar las tierras de indios, es decir, las tierras comunales. A cada uno de los pueblos de indios se le va a asignar una cantidad de tierras para que allí los indígenas las puedan ir a trabajar y con ello sostener a sus familias, pagar el tributo y todas aquellas contribuciones que tenían que hacer a diferentes sectores. Por último, está el tema del bloqueo agrario de los mestizos, el número 5. Este bloqueo agrario de los mestizos es una propuesta que hace Severo Martínez, según la cual la corona española no diseñó una política favorable a los intereses de los mestizos. Si lo hizo en favor de los españoles, por ejemplo, los puntos 2 y 3, igual que para los criollos, y también lo hizo para los indígenas como la preservación de tierras comunales, con los mestizos no fue equitativo. Según Severo Martínez, entonces, los mestizos no tuvieron el mismo acceso, el mismo trato a tierras para su reproducción y eso va a ser muy complejo porque para ellos, para los mestizos, va a ser difícil el acceso a la tierra. Aquí lo que tenemos es una imagen, es cierto que es del centro de México, pero es para ilustrar cómo los pueblos de indios iban a tener desde el siglo XVI, desde las leyes nuevas, además de las habitaciones, del área central en donde estuviesen, iban a tener un área definitivamente comunal, donde iban a operar ahí las tierras ejidales, como se va a ver más adelante, o las tierras comunales estrictamente para trabajar la tierra. Es decir, que en este caso, este principio fundamentalmente ayudó a que los indígenas tuvieran cómo sostenerse durante toda la época colonial.
No te pierdas en el siguiente episodio la segunda parte del capítulo cuarto, La patria del criollo de Severo Martínez Peláez. Muchas gracias.